Este es nuestro primer acto en conmemoración del 25 aniversario en el que la UNESCO declaró a la Universidad de Alcalá Patrimonio de la Humanidad. Así que pues, estamos encantados de comenzar con este acto y lo iniciamos con un simposio que se denomina Sanar cuerpos y guardar almas, con este nombre tan bonito que tiene el subtítulo de El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. A quien quiera leerle, dedicaba a Luis Lobera de Ávila las siguientes palabras. He querido hacer este tratado de medicina para que no solamente los ricos, pero los pobres, se aprovechen de lo que yo, con harto trabajo, he sacado y adquirido. Sus palabras resumen el interés que mostraba una generación dorada de médicos humanistas que en el siglo XVI aunaban en sus obras formación, investigación y divulgación. Así eran los eruditos protagonistas del libro Sanar cuerpos y guardar almas, la medicina humanista en España y América en el siglo XVI, editado por la Fundación Santander y escrito por el autor que hoy nos acompaña, por Gonzalo Gómez, profesor e investigador honorífico de la Universidad de Alcalá, y que centra esta primera conferencia, como ya comentaba anteriormente, del ciclo que celebramos con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO que reconoce a nuestra universidad, la Universidad de Alcalá, como Patrimonio de la Humanidad. La única universidad de España que ha recibido este honor y lo comparte tan solo con otras 4 universidades del mundo: la Universidad de Virginia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Coimbra. La UNESCO reconoció en 1998 el proyecto ideado hace ya más de 500 años por el cardenal Cisneros, que dio forma a la primera ciudad universitaria, el primer campus. Revolucionó la historia de América y sirvió como modelo a numerosas universidades peninsulares y de América. Además, entre otros méritos, situó a la Universidad de Alcalá a la vanguardia del humanismo en general y del humanismo médico en particular, con un exigente programa educativo que se propagó por el mundo y que formaba al estudiante en filosofía y artes antes de aportarle los conocimientos técnicos propios de la medicina. Todavía podemos encontrar las huellas de este legado resguardadas entre centenarios muros universitarios del continente americano. Es el caso del lema que señala el libro de Gonzalo Gómez, presente en el que fuera Universidad Real de Lima, universidad inspirada en la Academia Complutense, que resume las claves del humanismo médico y dice así: verdad, justicia y ciencia me enseñarán, y libra de las fauces de la muerte, porque tanto pueden las artes de ella, tanto los medicamentos, para que las enfermedades no separen el cuerpo, es necesario haberlos separado. Se extendió por España y América la inspiración que partía de Alcalá, que sentó las bases del humanismo médico y que definía a la universidad como pieza fundamental del engranaje que unía la dignidad, que prioriza al ser humano y lo ubica en el centro de la atención médica, con la ciencia. Y así, en el mundo de las Españas, se logró una red universitaria y hospitalaria, como explica Gonzalo Gómez, en el siglo XVII, que superaba la de todas las potencias coloniales juntas y que llegaría a abarcar a más de 30 universidades abiertas, algo curioso en la época, a nativos, criollos, mestizos y peninsulares, con una ciudad
cuidada calidad docente. Universidades que se crearon en los virreinatos de América hasta la fundación de la Universidad de León en Nicaragua a instancias de las Cortes de Cádiz ya en 1812. El modelo humanista, construido por Cisneros, dio paso a una universidad integrada en la sociedad, en la que el privilegio de estudiar era otorgado en honor a la inteligencia y no a la cuna, para lo que el cardenal estableció unas becas que facilitaron a los estudiantes sin recursos acceder a los estudios. Unas prebendas en los colegios de pobres, entre los que a medicina se refiere, destacaba el Colegio de la Madre de Dios, en el que vivió parte de la mejor generación posible de médicos humanistas con nombres como Cristóbal de Vega, Francisco Vallés o Fernando de Mena. Por lo que se refería a los estudios médicos, escribe Gonzalo Gómez, que el cardenal indicaba en sus constituciones de 1510 que se leyese en las cátedras de medicina a Avicena, Galeno e Hipócrates, dejando al arbitrio del rector y los conciliarios la posibilidad de modificar lecturas sobre las que también podía opinar un alumnado muy exigente, capaz de alimentar un ciclo regenerador y de continuos cambios, de solicitar autores y obras, que abogaba por ir a las fuentes y a los autores griegos antes que a otros, y que votaba, tras escucharlos, a profesores de enorme valía que, lejos de ser teóricos, habían cuidado durante muchos años a enfermos pobres para luego llegar a ser incluso los médicos de reyes. Es el caso, entre otros, de Rodrigo de Reynoso, descrito como el perfecto médico humanista, destacado en los valores doctos, en la más grande humanidad y benevolencia, por Andrés Laguna, protagonista, como todos saben, cada año en nuestro Paraninfo de la lección magistral que lleva su nombre. Es también el caso de Francisco Vallés de Covarrubias, conocido como el Divino Vallés, cuyos restos descansan en nuestra capilla de San Ildefonso, que influyó extraordinariamente en el humanismo médico y cuyos alumnos admiraban y consideraban luz de las facultades de medicina y filosofía. ¿Cómo le adjetivaría el doctor en medicina Diego de Cisneros? Es también el caso de Cristóbal de la Vega, de Juan Alonso de Fontecha, defensor de la mujer, que afirmaba que para todo cuando el hombre es capaz, lo es ella, y aún para más, pues puede concebir. De Fernando de Mena, ya mencionado como fundador de un colegio de pobres, que fue el primer médico gerente de un hospital en Castilla y que tuvo como discípulo a Francisco Díaz, que fue el creador de una especialidad médica que es la urología, cuyas destacadas facultades merecieron además 2 sonetos de Lope de Vega. Estos y otros doctores destacados en el libro de Gonzalo Gómez, que da nombre a esta sesión, garantizaron la excelencia de los estudiantes y la extraordinaria calidad docente en la que insistió Cisneros al fundar la Universidad de Alcalá, que le preocupó hasta su último aliento, siempre pensando en garantizar el lleno en las aulas y que con el tiempo consolidó a la Academia Complutense como centro educativo reconocido en toda Europa y en América. En el campo del conocimiento que nos ocupa, destacó como universidad generadora de una ciencia médica que llevó a la extensión del humanismo. El acervo humanista de defensa de la dignidad y el respeto al otro como base para la paz y la concordia que compartieron todos aquellos médicos, así como el resto de la comunidad universitaria, hizo de la Universidad de Alcalá, desde que abriera sus puertas, una institución libre de dogmatismos, inclusiva, abierta a todas las tendencias y nuevas enseñanzas e interesada en las fuentes del saber que garantizaban la libertad de escuela, lo que hoy llamamos la libertad de cátedra. Hoy,
seguimos reivindicando nuestro espíritu más universal y humanista, dedicando el mayor cuidado a los estudios que se imparten, a la investigación y, en definitiva, a nuestro compromiso con la sociedad, con el objetivo de mantenernos como un gran centro pionero en Europa y en el mundo, igual que sucediera en los tiempos de la generación dorada de médicos humanistas sobre los que versa este evento, el libro de Gonzalo Gómez. Muchas gracias. A continuación, y para comenzar la mesa redonda, le voy a dar la palabra y hacer el lugar al profesor Rivera, que va a ser el moderador del debate. Querido Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, querido rector. Ha querido precisamente un microbiólogo reputado, el que nos dirige, que empecemos las celebraciones del 25 aniversario de la Declaración de la Universidad por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, con un acto dedicado a la ciencia y a la técnica, y a un libro editado con generosidad por el Banco de Santander, realizado con el mayor cariño por Gonzalo, y en el que va a colaborar otro especialista extraordinario del siglo XVII y XVI, con el que me he encontrado muchas veces en archivos y en reuniones, y precisamente se centra en ese valor que tuvo España y la universidad en los siglos XVI y XVII. Un francés, el barón Masson de Montbéliard, decía que no se debía en la ciencia ni en la técnica nada a España. Era un poco mentiroso, porque acababa de hacer un viaje para descubrir las isobras con dinero español. Pero a pesar de eso, tenemos que reconocer que en el archivo de Simancas, en el que yo trabajé muchos años, y Alfredo y muchos de nosotros, pues hay cientos, por no decir miles, de patentes de investigaciones científicas, médicas y de todo tipo sobre todo conocimiento en estos siglos, que demuestran que España no era un imperio por casualidad, sino que entonces las mejores fortificaciones del Mediterráneo y de América y del Pacífico, los mejores canales de aguas, las bombas atmosféricas, el descubrimiento de las máquinas de vapor, muchos grandes descubrimientos se hicieron por españoles en esa época. Yo solo quiero destacar un escrito de un alumno nuestro de Quevedo, que en 1604, quejándose de la poca estima que teníamos los españoles, del desprecio que hacíamos por lo propio, señalaba: no fuera yo español si no buscara peligros, despreciándolos antes para vencerlos después. Y así trataba de que los españoles se enfrentaran a ese desprecio que hacían los especialistas internacionales con la leyenda negra. Este libro precisamente ahonda en ese espíritu, en ese conocimiento, en esa demostración de que aquí se trabajaba con profesionalidad, se descubría y se aportaba a la sociedad. Esta universidad fue también cuna de grandes especialistas como el padre Suárez, que era efectivamente de la Escuela de Salamanca, pero fue el primero que entendió que la democracia pertenecía a todos, que el poder de Dios no era solo para las élites, sino que era para todos los ciudadanos. Y junto a él médicos, literatos, especialistas de todas las materias crearon una universidad pionera en el mundo. Tenemos aquí 3 especialistas de primer orden, y yo voy a pasarles la palabra a cada uno de ellos para que nos hablen del libro, de la época, de lo que ellos prefieran. En primer lugar, va a intervenir don Francisco Javier Espósito Lorenzo, responsable de Literatura e Historia de la Fundación Santander, poeta, escritor, periodista, autor de obras extraordinarias como Breviario para el Alma, La Huerta Grande, con un blog precioso en el que pueden indagar sobre su espiritualidad y su visión de nuestras letras y de nuestra palabra, al que le cedemos la palabra y le agradecemos la publicación, igual que a la Fundación Santander, de este precioso y hermoso libro. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Especialista de primera línea no soy. Aquí los 2 grandes especialistas son Alfredo y Gonzalo. Yo no soy especialista, sino simplemente editor.
En nombre de la Fundación Banco Santander, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? En primer lugar, quería agradecer al rector, a José Vicente Sanz, darnos la oportunidad, y a ti, Javier, de ser el primer acto conmemorativo de los 25 años de Patrimonio Humanidad de la Universidad de Alcalá. Ser los primeros, la verdad es que siempre es muy grato, ¿no? Yo creo que cuando uno viene a esta universidad, a la Universidad de Alcalá, que es un templo de conocimiento, de sabiduría, pues no puede abstraerse de los muchos maestros que han pasado por estas aulas durante tanto tiempo, ¿no? Y en estos tiempos que estamos de transformación, de continuos, donde los paradigmas están cambiando absolutamente, donde estamos abocados a cambios trascendentales, creo que es muy necesario saber de dónde venimos para tener un lugar más o menos preciso o enfocado de hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que eso es la historia también, enseñarnos un poco este tipo de cosas. Por eso nosotros, bueno, pues desde la Fundación Banco Santander, lo que hemos querido es, en estos tiempos, aportar algo más de humanismo a la sociedad, ¿no? En los tiempos en que estamos con la inteligencia artificial por aquí y por allá, creo que es muy conveniente dirimir esta serie de cosas de otra manera, ¿no? Entonces, hemos puesto en marcha dos colecciones, Historia Fundamental, que es a la que se escribe este libro, que realmente comenzamos el año pasado con un maravilloso libro de aquí, de Alfredo Alvar, a mi lado, que se llamaba Espejos de Príncipes y Princesas, la educación palaciega en la Casa de Austria. Espejos de Príncipes y avisos a princesas, la educación palaciega en la Casa de Austria, y que fue un libro que tuvo una acogida maravillosa. Y no sé si se oía bien. Ahora oigo mejor todavía. Y bueno, pues nuestros libros, lo que hacemos no solo son clásicos, también en el sentido de clásicos, tomamos temas clásicos, sino que también lo estamos haciendo con una serie de podcasts que incluimos, que hacen que se pueda escuchar de distinta manera, ¿no? Y desde diversos ámbitos, que creo que son unos podcasts que podéis escuchar, están en nuestra página web de manera gratuita, y también a través de Spotify, y aquí descargables para quien tenga el libro, ¿no? Y es curioso porque cuando sacamos libros, Sanar Cuerpos y Guardar Almas, no pensamos que el contexto, en ese momento, pues obviamente no lo hicimos aposta, el contexto, digamos, social, iba a estar como está ahora, ¿no? En el sentido de los debates entre lo que es la cobertura sanitaria, el trato, la dignidad de médicos y pacientes. Eso era un tema fundamental para yo creo que los humanistas médicos, ¿no? La gente que salió de esta universidad, de esa generación dorada de la que ha hablado el rector, de médicos y filósofos, porque no olvidemos que eran médicos y filósofos. Eran personas que estaban 12 años estudiando, que se pasaban para sacarse un título 12 años y que atendían, por eso hemos titulado este libro, Sanar Cuerpos y Guardar Almas, atendían al cuerpo y al alma. Eso era realmente esencial, ¿no? Este tipo, bueno, pues digamos que en esta colección de Historia Fundamental lo que intentamos es no solo recuperar esta historia, sino hacerlo sin ideologías, hacerlo resvelando ángulos oscuros o desconocidos del pasado, ¿no? Y este tema, que en este momento ha sido especialmente relevante por lo que os decía, pues Gonzalo creo que ha hecho una investigación excepcional en el Hospital de Antezana, y aquí en la universidad ha estado investigando muchísimo, y creo que ha descubierto cosas que para la mayoría del público son absolutamente, o que la mayoría no conocéis. A lo mejor vosotros investigáis, si sois investigadores, pero mucha gente no conoce, pues lo que ha mencionado el rector, la cobertura sanitaria y educativa que tenía el Imperio Español, no lo tenía ningún otro imperio en el año 1640, ¿no? Entonces, esto creo que es fundamental, ¿no? Y, por supuesto, hay un personaje que resulta trascendente, y que hay una efigie de él, una estatua, la de Cardenal Cisneros, que es un personaje absolutamente trascendental, ¿no? Cuando funda esta universidad, en 1508 creo que es, ¿no? O se abren las puertas, mejor dicho, en 1508. El Cardenal Cisneros tiene mucho que ver en las licenciaturas, en los nuevos estudios de medicina, tiene mucho que ver en que haya los primeros becados. Como explica Gonzalo, es uno de estos personajes que yo creo que en estos momentos también son muy necesarios, ¿no? Estábamos hablando de maestros, de sabios, de esa generación dorada de médicos, que precisamente en tiempos como hoy la historia nos enseña que son referentes para medirnos en el camino que queremos llevar de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros, bueno, desde la Fundación Banco Santander, yo creo que damos las gracias sobre todo a Gonzalo, que ha hecho un trabajo absolutamente espléndido, que
creo que va a dejar huella porque realmente es un libro que refuta muchos aspectos de la leyenda negra que se nos ha echado encima durante mucho tiempo, ¿no? Tanto en la cuestión de lo que es el atraso de la medicina, el atraso de la sanidad, el atraso de la educación, y que solo vemos una potencia bélica. Y, sin embargo, no, éramos mucho más, éramos pioneros en su momento, con una generación de divulgadores y de educadores absolutamente increíble, donde había, como ha dicho el rector, una igualdad jurídica incluso para la educación y la sanidad en muchos casos, y donde los naturales eran tratados en América pues igual que los conquistadores, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues creo que es un libro para que lo leáis, para que se tenga en las librerías, y nada más. Yo dejo la palabra a Gonzalo y a Alfredo. Y a Alfredo darle las gracias también por el magnífico trabajo que hizo en el primer libro de Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas. Y que realmente fue también un hito, ¿no? Que no se había tocado entonces. Así que muchas gracias a todos. Me permiten que presente a la persona que va a intervenir detrás. Es Alfredo Alvar, que es miembro de una saga que tiene mucha relación con nuestra universidad, con dos hermanos que han trabajado con nosotros, y uno de ellos continúa, el otro acaba de jubilarse hace muy pocos días, pero continuará como profesor emérito. Y él es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Es miembro de número de la Asociación Internacional de Heráldica y Genealogía. Ha sido condecorado con la encomienda de Isabel la Católica, Premio Villa de Madrid. No voy a seguir por esa vía. Solo destacar que acaba de presentar otro libro precioso sobre los Austrias y es un grandísimo conocedor de esta época. Yo tengo la fortuna de conocerle ya hace muchísimos años, cuando estábamos juntos en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, hace 35 años ya, el tiempo que ha pasado. Bueno, pues le agradecemos de todo corazón su colaboración, su presencia aquí, y le cedemos la palabra para que nos comente lo que le parezca conveniente. Muchas gracias. Con la venia, presidente, muchísimas gracias por tan amables palabras. Han de saber que don Javier Rivera hizo una tesis doctoral sobre Juan Bautista de Toledo que yo la utilicé cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral. Luego coincidimos en Simancas, en la Agencia Nacional de Evaluación y no sé por dónde, cuántos sitios más, pero no hace 35 años, por Dios, que fueron solo 7 u 8. En fin, cosas de la vida. Excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Alcalá, don José Vicente Sanz. Para mí, que es la segunda vez que coincidimos en un acto público, pues magnífico rector, porque la primera vez fue en un homenaje a mi hermano Manuel aquí en San Ildefonso. Bueno, excelentísimas, ilustrísimas personalidades, señoras, señores y, por supuesto, doctores de la Universidad de Alcalá de Henares. Me corresponde presentar, en cierta medida, la obra de Sanar cuerpos y guardar almas, el humanismo médico en España y América en el siglo XVI, que forma parte de la colección de historia que publica la Fundación del Banco de Santander, de la Fundación Santander, aquí representada por Francisco Javier Expósito, al cual personalmente también le he de agradecer que confiara en mí para sacar aquel Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas, un estudio sobre la educación en palacio de los Austrias en los siglos XVI y XVII. Por otra parte, tener la fortuna de estar en este primer acto de los 25 años de denominación o del reconocimiento de la Universidad de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad, pues no puede por menos que llenarme de orgullo y de agradecimiento a quienes han querido contar hoy conmigo. En fin, desde Alcalá de Henares, en España en general, existía una larga tradición humanística impresa, podríamos decir, desde los tiempos de la transición del manuscrito, por supuesto, a la imprenta, y, en cierto modo, Andrés Laguna y su Dioscórides de 1555 podrían ser la pieza angular de esta transición, si así se quiere. De hecho, del Dioscórides de Laguna, en esta obra, hay algunas reproducciones que sirven mucho para entender la gran calidad metodológica, teórica y práctica del Dioscórides de Laguna. En fin, en cualquier caso, existió
en el siglo XVI, un humanismo medicinal que tuvo, a su vez, a lo largo del tiempo, una neoencarnación en personajes de la talla de Gregorio Marañón y ha tenido estudiosos y centros de investigación de historia de la medicina, como por ejemplo el nuestro, el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia, con Sánchez Grangel, con López Piñero, también con José Luis Peset o con Mariano Peset, Juan Antonio Paniagua, Luis García Ballester, Navarro Brotons, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que existe una larguísima tradición sobre la historia de la medicina en España y quien no la conozca es porque no la conoce, no porque no existiera. En fin, en esa tradición podemos incluir esta obra, pero en esta ocasión nos hallamos ante una revolución historiográfica. Aunque ya antes de 1939, cuando Earl Hamilton publicó un clásico universal de la bibliografía de historia de la economía, El Tesoro Americano y la Revolución de los Precios en España, digo que para preparar esa obra Earl Hamilton acudió ni más ni menos, estoy hablando de los años 30 del siglo XX, al archivo de Antezana. Poco o nada se había vuelto a utilizar este archivo y nada, desde luego, sistemáticamente. Por lo tanto, lo que ha hecho el doctor Gonzalo Gómez ha sido, gracias a la feliz idea de los patronos de la Fundación, acercarse papel a papel para inventariar el archivo y a ello sumarle sus conocimientos ya acendrados sobre la Universidad de Alcalá y su imaginación para dar forma a tantos barros diferentes con los que ha moldeado la delicada escultura que tenemos delante. Ya que hablamos de medicina, si diseccionáramos el libro en cuestión, veríamos que está compuesto por 3 partes que constituyen los estadios del saber medicinal humanístico. Primero, estudiar, después, sanar y por último, irradiar el conocimiento. Pero este cuerpo diseccionado tiene, a su vez, también un alma que le da vida al todo. Enseguida vamos a analizar ese alma. Con adelanto llamaré la atención en que el autor hace hincapié en 2 términos intrínsecamente vinculados a la práctica de la medicina: dar dignidad al enfermo y aplicar técnica o ciencia al conocimiento. En la primera parte, la dedicada al sanar, analiza las consecuencias de la expulsión de 1492 y cómo desde entonces se asumió la obligación de estudiar medicina en las universidades. Desarrolla el capítulo hablando de planes de estudio de estudiantes, de la biblioteca de medicina de esta universidad allá hacia 1526, ni más ni menos, de auditorías o de visitas a las prácticas educativas con sus loas y con sus recriminaciones. Pero tal era la calidad de algunos profesores que, por ejemplo, cito, el doctor Reynoso tenía más de 100 oyentes en sus aulas, tantos cuantos había de teología. Y en aquella Universidad de Alcalá se diseccionaban cadáveres, como queda claro por la documentación del archivo de Antezana, que era, cito, el archivo de Antezana, el teatro anatómico de la Universidad de Alcalá, en la página 38 del libro. La segunda parte de la obra, dedicada al sanar, desarrolla el funcionamiento precisamente de Antezana con médicos y cirujanos que vivían fuera, mientras que los enfermeros de ambos sexos vivían dentro, al pie de las camas de los pacientes. El análisis más profundo de Antezana intuyo que el autor lo deja para más adelante, porque me imagino que hay mucha tela que cortar, y aquí nos habla de otras fundaciones, en Valencia o en Indias. Resulta muy atractiva la cantidad de documentación que ha manejado también procedente del Archivo General de Indias en Sevilla. Todo este aluvión de conocimientos no puede entenderse sin financiación. Y a la financiación dedica otras páginas importantes, pues eran las recaudaciones de los teatros de comedias las que daban vida a los hospitales, pero también cómo se ejercitaba entonces la risoterapia, esa cosa que ahora empiezan a descubrir. Pues no, en Alcalá ya se utilizaba la risoterapia porque, como dice el doctor Gonzalo Gómez, un carmelita, cito, llegó a traer 3 camellos para diversión de los pobres enfermos y solía llevar a comediantes de Madrid a los hospitales para simples representaciones. De entre los miles de papeles que ha catalogado el doctor Gómez, resultan del máximo interés las recetas médicas que ha descubierto, los jarabes, aguas, píldoras, aceites, electuarios, lavativos, harinas,
cocimientos, conservas, tabletas, polvos, ungüentos, emplastos, confecciones, sin que falten las dietas, especialmente la dieta del pollo, como resalta el autor. Léanse página 38 cuando compren el libro. Más adelante habla del triaje ya en el siglo XVI y de la especialización de los hospitales, lo sabíamos, por dolencias, y la desesperación de algunos médicos ante las incurables dolencias, a su vez también, de algunos de sus pacientes, como la que tenía aquel Francisco de Vargas, cito, bueno, y no es Juana la Loca, cito a Francisco, la dolencia de Francisco de Vargas, enfermo del mal de demencia y no aliviado con cosa ninguna. En el apartado, porque entonces me imagino que sanar a alguien que tuviera un problema psiquiátrico debía ser cosa fina, ¿no? Más bien del alma que del cuerpo. En el apartado dedicado al médico y a sus visitas a los enfermos, hace un excurso sobre en qué consistía la práctica médica en los hospitales de la península y de Indias, con ejemplos desde luego muy significativos. Como significativa es la explicación que nos da sobre el deterioro de la fama del cirujano, el gran médico del siglo XVI, que pasa a ser cirujano sangrador o cirujano barbero en las épocas en que la crisis del siglo XVII más muerde y con la fusión de oficios y salarios se desmorona la antigua fama y prestigio del cirujano médico que pasa a ser cirujano barbero. Y, en fin, se cierra el capítulo con una reflexión sobre las relaciones de los médicos con los pobres o con los reyes, en donde nos aparece nuevamente la olvidada movilidad social como uno de los poquísimos pilares para construir una sociedad en grandeza. Y hay otra reflexión sobre enfermeras y sobre los boticarios, e incluye de nuevo ideas sobre recetarios en las páginas 65 y siguientes. El libro se cierra con unos apuntes biográficos de grandes médicos que pasaron por Alcalá, como Rodrigo de Reynoso, del que se conserva un manuscrito inédito en Siena, que está pidiendo a gritos su edición crítica, y él, con perdón, muy zorramente, no da la asignatura del manuscrito. Y siguen los apuntes. Bueno, he echado en falta, que para eso somos científicos, he echado en falta más notas a pie de página, pero eso es culpa del editor, que no quiere notas a pie de página. ¡Hala! Siguen los apuntes, hombre, claro, si ya lo sé que es culpa de ellos. Siguen los apuntes sobre Francisco de Vallés y sobre Covarrubias, el médico de cámara de Felipe II, o sobre Fernando de Mena, el primer gerente del hospital de Antezana y que llegó a ser médico también de cámara de Felipe II, médicos de cámara de aquí de Alcalá, pues claro, y que murió según su autopsia, porque le hicieron autopsia por un cálculo en la vejiga, no me quiero poner en su lugar. Y habla también del urólogo Francisco Díaz, alabado por Lope de Vega, como ha expresado el rector hace un momento, arduo defensor de las anatomías públicas para mejor aprendizaje de los estudiantes. También de Cristóbal de Vega, que conoció a Rodrigo de Cervantes y que trató a la éboli, y espero que no fuera del ojo ni de los nervios, y escribió él sobre el príncipe don Carlos y fue un ilustre observador de los tiempos en la sanación o en los picos, en las fiebres. Gonzalo Gómez habla de Andrés Laguna, del que no lo voy a hacer yo, pues allá por 1991 o el 92, hace 30 años, coordiné una edición facsímil de su Dioscórides con estudios de Salustiano Alvarado, Laín Entralgo, Manuel Alvar y yo mismo. Y, en fin, dedico una densa anotación a Juan Alonso Fontecha, tan encendido en la defensa que de él hace, como la que él hizo, Fontecha, de las mujeres, pues era un ostreta. Y no falta Juan Huarte de San Juan, el primero en poner en relación las facciones de la cara con el estado de ánimo del espíritu. Si todavía no se han leído el examen de ingenios de Juan Huarte de San Juan, aún tienen algo importante que hacer en la vida, porque es fascinante ver, en fin, la cara que tenemos y el espíritu que se nos manifiesta. Y se reivindica también la labor anatomista de Juan Valverde de Amusco, y una rápida pincelada nos avisa de otros caminos para investigaciones futuras, como el de las dedicatorias en las obras científicas. Como a toda buena comida no le puede faltar un exquisito postre, a toda buena obra no le puede faltar un epílogo, que el autor lo dedica sobre todo a desarrollar una idea de capital importancia tan olvidada hoy por tantas personas, incluso de las que rigen los destinos de la sociedad, nuestros destinos,
Cito, el humanismo es el triunfo de la dignidad del hombre. Dignidad y respeto, dice Gonzalo Gómez, que también une dignidad a conciencia y no le falta un alegato en pro de la humanidad y la benevolencia, lo cual desemboca en la reivindicación del trato humano del médico con su paciente. Bien, es verdad que para eso se necesitan más médicos y más tiempo, claro, en fin, más financiación. Bueno, no quiero seguir por ahí. Igualmente, señala nuestro autor que la hermandad de colegas preocupados por la ciencia incitó a este movimiento de la Universidad de Alcalá en pro de una medicina de vanguardia. En fin, dignidad, conciencia y ciencia. Eso es lo que llevó, ni más ni menos que a Miguel Servet, a la hoguera en Ginebra, por orden de su antiguo amigo Calvino, heresiarca de entre los herejes, que negó al médico aragonés poder tener razón al defender la doble circulación de la sangre basándose en su experiencia, en la, le cito de nuevo, libertad de pensamiento, la autonomía y la independencia de ideas. Estoy ya por la página 100 y pico. Hasta aquí una rápida lectura de la obra del doctor Gonzalo Gómez, Sanar cuerpos y guardar almas, el humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Distraen, y que me perdone, pero es que es mi batalla, distraen de la lectura los dibujitos y las frases clave que no se sabe si son encabezamientos de capítulo o qué, y los sangrados que al estar hechos en ambos márgenes y en negrita, denotan, no es culpa del editor, que el diseñador ha visto pocos libros y le priva más su originalidad cromática que el rigor del contenido del libro. Y de esta ya deja de saludarme. En fin, señor rector, la historia no es un anecdotario, es un saber reivindicativo y a veces incómodo. Creo, como científico, que es imprescindible la creación y dotación de un instituto de investigaciones sobre la Universidad de Alcalá en la historia, en su propia historia cronológica, pero también en la historia transversal de esta multicentenaria universidad. Hay bioquímicos que con una financiación de un proyecto hayan estudiado con filólogos o historiadores el posible aprovechamiento de las recetas del siglo XVI para hoy en día, porque si ellos sanaban con aquellos ungüentos, ¿cuál era la composición bioquímica de esos ungüentos para sanarles a ellos? En fin, quiero terminar dándoles las gracias, dándole las gracias por todo y vuelvo a utilizar palabras dichas por usted, verdad, justicia y ciencia. Muchas gracias a todos. Ahora ofreceremos la palabra a Gonzalo Gómez, que es el autor de este precioso libro y que es paleógrafo, es documentalista, es doctor en Historia y es profesor honorífico de la Universidad de Alcalá y es miembro e investigador del Instituto de Estudios Medievales y del Siglo de Oro Miguel de Cervantes. Él ha trabajado mucho, como ha referido Alfredo, en el Hospital de Antezana. Allí parece un duende más entre Ignacio de Loyola y los fundadores y el propio Cervantes, el padre de Cervantes. Y nosotros tenemos la fortuna de tenerle aquí para que nos estudie esos ámbitos tan desconocidos y tan poco trabajados. Es verdad que hace 6 años, cuando se restauró la capilla, aparecieron los restos de Vallés, que por otra parte se sabía que estaban allí. Cierto también que se investigaron esos huesos que aparecían y algunos eran de animales, algunos de niños, algunos de adultos, y no pudimos hacer un estudio porque no conocemos herederos actuales. Pero es una saga también de médicos importantísimos que han desarrollado todas las teorías de Vesalio en España. El Hospital de Antezana es una auténtica joya que merece ser visitada por todos, que queda resaltada en este estudio y en este trabajo, que nos hace recordar aquellos hospitales de la Edad Media en la que todos los enfermos estaban juntos en una nave separadas por columnas.
aquellos hospitales que variaron y que crecieron, que mejoraron con el Hospital Mayor de Milán y con los Reyes Católicos, que fueron capaces de crear alas para separar enfermedades, para separar sesos, que crearon patios para que cada uno de ellos no se mezclara con los otros y se infectaran. Y tenemos ahí esa joya de Antezana, ese hospital, que gracias a esta monografía ha tenido, como su estudio, como el trabajo del autor, un verdadero impacto en la prensa, que ha sido reconocido y valorado y aprobado por todos. Enhorabuena, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Excelentísimo señor rector. Magnífico también, evidentemente, por el tiempo que le conozco. Javier Rivera, catedrático, y gracias también por el fomento de los 25 años de la declaración de la UNESCO. Es una valentía también por parte de la universidad hacerlo. Y es declarar y hablar de la Universidad de Alcalá, ¿no? Agradecer a Javier Expósito la confianza que tuvimos. No sé si quieres que diga el tiempo que tenía para hacer el libro. Muy poco tiempo. Hiciste malabares. Hice malabares, sí. Hice malabares y horas nocturnas, pero bueno. Y, por supuesto, a Alfredo Alvar, doctor Alfredo Alvar, amigo. Tengo el honor de contar con su confianza y su amistad y sobre todo maestro, ¿no? He aprendido de un gran científico de qué va la ciencia, ¿no? De qué va la ciencia de la historia, ¿no? La ciencia humanística. Y como decía Carlos V, hay que otorgar la confianza para que los hombres sean buenos, y yo espero haber sido de la confianza de Alfredo Alvar. ¿De dónde partíamos con el encargo de una medicina del siglo XVI, ¿no? Finales del XV, el XVI y cuando pasaba el XVII? Partíamos de se puede partir de una premisa de luchar contra la leyenda negra, que, bueno, en fin, que parece que es algo importante, ¿no? Pero no era eso lo que pretendíamos. Era hablar del origen de la medicina del siglo XVI. ¿Por qué esa medicina cambiaba? También había una premisa previa que era... existía, aparte de que la medicina ha sido a veces esquiva para los historiadores, complicada, sobre todo por las fuentes documentales, y la interpretación, ¿no? de esa historia médica. Y es interesante porque el protagonismo lo habían copado los médicos, ¿no? Es curioso porque cuando me enfrenté a mi tesis doctoral, que es un libro que además que se va convertido en ensayo, se va a publicar creo que en breve ya en el servicio de editorial de la Universidad de Alcalá, que es el humanismo español en la primera mitad del XVI, la Universidad de Alcalá entre Cisneros y Trento, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la universidad cuando muere el cardenal Cisneros? Porque es algo que me ha inquietado siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Salirnos de la teoría, ¿no? Es decir, las constituciones del cardenal Cisneros están muy bien, pero ¿quién nos asegura que eso se haya hecho así siempre, ¿no? Entonces, ese modelo de contrastar y de negarme a aceptar siempre lo que hubiera escrito ya, me llevó en su momento a convertir la idea de la Universidad de Alcalá, a aperturar la idea de la Universidad de Alcalá, que no tanto era un modelo colegial de colegios becados, sino que realmente, te pones a ver las constituciones, era un modelo de facultades, ¿no? De 5 facultades estructuradas dentro de este patio en el que estamos. La única que no otorgaba grados era la gramática. Y parecía que por esa larga trayectoria, parecía que la teología y la filosofía eran las que se llevaban el premio. Total, que partimos con estas premisas de los protagonistas, los médicos, de que la medicina parecía, bueno, pues como una facultad menor, de que aquí el premio se lo llevaba a teología. Evidentemente el Concilio de Trento tuvo un peso brutal en el siglo XVI, ¿no? El protagonismo se lo tienen que llevar también los teólogos. Y empecé a darme cuenta, primero con el estudio de la Facultad de Medicina dentro de la tesis doctoral, de los estudiantes. Vamos a dejarlo ahí. La idea de los estudiantes, del porqué de los estudiantes y de los revoltosos que eran los estudiantes, a veces de forma grotesca, ¿no? Pero eran para mí los verdaderos protagonistas de la Universidad de Alcalá, que luego se convierten en catedráticos. Y de aquí, de repente, tengo la gran suerte de investigar el archivo inédito del Hospital de Antezana.
desde el siglo XV hasta la actualidad, tiene un archivo vivo. Casi 10.000 manuscritos, y bueno, ahí te lo daban y clasifícalo, léetelo, catalógalo, investígalo. Bueno, esto es casi como para que un egiptólogo le den una excavación en el Luxor, ¿no? Es decir, es el sueño de su vida. Entonces empiezo a investigar y me doy cuenta de la vinculación que tiene el Hospital de Antezana con la Universidad de Alcalá. Es decir, que estaba, para que se conoce la estructura, estaba el Hospital de Estudiantes, que era simplemente para los becados, los que vivían en los colegios, que eran los que, perdónenme la expresión, tenían un chollo, porque se les pagaban todo. Y luego estaban los estudiantes, los manteístas, es decir, los que se tenían que buscar la vida. Entonces, el Hospital de Antezana, además, contaba con todo desde el principio del siglo XVI, prácticamente es en los albores del siglo de la Edad Moderna, en 1483, con un médico que entonces todavía se denominaba físico. Te das cuenta que nace con una estructura medieval, pero que inmediatamente, según se incorpora la Universidad de Alcalá a la historia de España, se transforma el hospital y se empieza a profesionalizar. ¿Cómo? Curiosamente, en los primeros graduados de la Universidad de Alcalá, hacia 1520, graduados médicos, perdón, ya cambia la denominación de físico por la de médico. Y ya el médico ya no va 3 veces a la semana, sino que va todos los días 2 veces. Y además se contrata un cirujano, que no era un sangrador, ni te afeitaba la barba, ni te ponía sanguijuelas, ni te echaba las cartas. Y además se contrataba a un enfermero, que asistía. Y luego estaba el barbero, que ayudaba al cirujano. Y además estaba el boticario. Imagínense que pasamos de un hospital medieval en la que hay un físico, que pasa por allí de vez en cuando, a esta estructura que hemos comentado. Y claro, piensas, y se le llama hospitalillo. Bueno, el hospitalillo tiene bastante poco, ¿no? Es decir, evidentemente la estructura no es muy grande, pero era un hospital moderno. Entonces, empecé a darme cuenta de la profesionalización de los hospitales, de la profesionalización de la sanidad, y de cómo hay una simbiosis entre la Facultad de Medicina y la Universidad de Alcalá, y el hospital, es decir, entre la teoría y la práctica, una simbiosis constante, que al final se van aportando unos con otros, que luego se aumenta con la presencia de América. ¿Qué pasa? Que al final esto fue la base del libro de Sanar Cuerpos y Guardar Almas. Y de los estudiantes, cuando les he dicho los estudiantes eran los protagonistas. ¿Por qué? ¿Por qué eran los protagonistas? Porque ellos mismos son los que empezaban a demandar. Oye, a mí no me leas tanto a Avicena, léeme más el segundo libro de las fiebres de Galeno, que nos interesa mucho. Son declaraciones de los oyentes, porque el cardenal Cisneros ya se le ocurrió hace 500 años la calidad en la docencia, las famosas encuestas. Pero, en fin, un tema... Veo que alguien se revuelve, en fin. Les sacaban de las aulas y claro, como allí lo escribían todo, pues claro, si estaban contentos, si no estaban contentos, si lee, si es que llega tarde, es que está siempre fuera, porque está atendiendo a nobles, le pateamos para que se vaya antes, es aburrido, es interesantísimo los datos, es decir, de repente te das cuenta en la estructura que había de los médicos del siglo XVI, la imagen de los médicos, y de esos estudiantes, de esta calderilla de la historia de los estudiantes, y cómo ellos van construyendo, y de repente, hacia 1527 ya empiezan a levantar la mano y a decir, oye, que queremos hacer anatomía. Y allí, pues, a alguno le tuvo que pasar una gota de sudor por la cara. Anatomía. Sí, es que se hace mucho en Guadalupe y es importante. Queremos conocer el cuerpo humano, la complejidad del cuerpo humano. Y a partir de ahí empiezan a demandarse. Carlos V con Felipe II se autorizan, evidentemente, las autopsias en invierno, claro, por motivos obvios. Y empieza a modificarse. ¿Qué pasa? Que al final esa demanda de los estudiantes, que luego se convierten en los catedráticos, porque han pasado por las aulas, se demanda en un cambio en el modelo académico.
cuando Juan de Obando, en 1568, enviado por Felipe II, manda instaurar el Concilio de Trento en la Universidad de Alcalá, hay un catedrático que le dice: tengo un nuevo modelo de estudios para medicina que llevamos analizando y estructurando desde los últimos 20 años. Era Francisco de Vallés. Francisco de Vallés le dice a Juan de Obando: me parece muy bien todo lo que quieres incorporar, pero este va a ser el nuevo modelo académico. La incorporación de la anatomía, la incorporación de una cátedra de cirugía, la ampliación de esos modelos. Es decir, esa simbiosis que hablamos. Si no hay práctica, ¿cómo se iba a cambiar el modelo académico? Iban a estar estudiando Galeno y Avicena hasta el siglo XIX. Es interesantísimo el siglo XVI. A todo esto, la incorporación de América, lo que habéis comentado, la gran red de hospitales, pero sobre todo los médicos que estudian en la Universidad de Alcalá, doctores en la Universidad de Alcalá. Quiero recordar además a Francisco Hernández, que le manda a Felipe II a la gran expedición, una expedición en el siglo XVI para ver que las plantas que hay allí, porque se daban cuenta de que había una serie de plantas que eran, como ha dicho Alfredo, es decir, oye, que esto funciona. Esto funciona. Pues por algo será, ¿no? E incluso se efectúa el comercio. Y curiosamente, en recetarios ya del Hospital Antezana, que tiene una colección de recetarios impresionante, única en España, creo que de las pocas que se conservan en Europa desde el siglo XVI, ya te empiezan a hablar de el emplasto de Michoacán, que viene de México. Te habla se van incorporando las plantas medicinales de América. Es decir, que nosotros no solamente vamos allí a contarles a ellos de qué va todo, de qué va la civilización. No, no. También eran personas que primero no iban con ese sentido, sino que estaban abiertos a aprender. Los médicos nativos seguían conservando su cargo de médicos. Se quiere publicar en castellano y en las lenguas nativas. Y se aprende, y están abiertos a aprender allí. Eso se convierte otra vez en una vuelta, en otra simbiosis, de esa que hemos comentado entre la práctica y la teoría, con América. Eso formó una gran generación dorada de médicos, de estudiantes, que luego ellos pasan a ser los médicos rurales, médicos de pobres. El Hospital Antezana era un hospital de pobres. Y con el mismo corazón y con la misma ciencia pasaron después a atender a los reyes de España durante más de 200 años. Los mismos médicos formados en la Universidad de Alcalá, médicos de pobres en el Hospital Antezana y nombrados todos, cada uno de ellos, médicos de cámara de los reyes de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, pero te correspondía a ti presidir esto, no a mí. Yo estaba de oyente encantado y disfrutando de las palabras de los expertos y sobre todo de las de Carlos. Enhorabuena por el libro. Solamente el título ya enamora, ¿no? Lo de sanar cuerpos y cuidar almas. Dan ganas de empezar a abrirlo y a leerlo, así que enhorabuena por el libro. Cuando te estaba escuchando ahora, en el fondo me veía personalmente un poco... Es para que me lo dedique. Me veía un poco reflejado porque yo soy estudiante de esta universidad, he llegado a ser catedrático de esta universidad y bueno, luego lo de rector es una cosa que llega por otras vías, ¿no? No tiene nada que ver, no, pero es verdad y en el fondo pues también fui un poco revoltoso. Yo creo que a lo mejor es el espíritu de los estudiantes de medicina, ¿no? Y bueno, pues hemos aprendido mucho, primero leyendo el libro y luego escuchándoos a todos, y especialmente a ti, ¿no? Con lo último que has comentado. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, tanto al autor del libro como a los miembros de este panel de lujo que nos acompañan.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quería decir un añadido, rector, si me permites. Sí, por supuesto. No sé si habrás disfrutado con los recetarios, el facsímil de recetario que hemos puesto, uno de medicina y otro de cirugía, que se nos ocurrió, ¿no? Siempre ponemos un detallito de este tipo. A Alfredo en el anterior, en el primero, le convencí para un documento, aquel cuadro sinóptico, ¿te acuerdas? Que era del siglo XVII, un documento único, y estos son del Hospital Antezana, que Gonzalo recogió, y bueno, pues no sé si los veis, lo pusimos en la parte de detrás del libro y es precioso. Ahora has disfrutado con ello con tus conocimientos de medicina y cirugía y yo creo que es un detalle muy bonito de cómo funcionaban las cosas por aquel entonces, ¿no? Simplemente ese detalle. Sabía que nuestra catedrática de Historia iba a preguntar algo. Yo La estaba mirando y a ver cuándo levanta la mano. Nada, yo soy de historia antigua, entonces, y mundo bizantino, ¿no? Pero me interesaría saber si en toda la investigación que has llevado a cabo, con los manuscritos, con todo esto, has podido correlacionar un poco la propia evolución de la universidad, ¿no? Incluso con la llamada decadencia del siglo XVIII, siglo XIX, si hay una correlación entre la práctica de la medicina en Antezana, una mayor decadencia, una mayor olvido de lo que son las técnicas evolucionadas de la medicina en cada época. Es decir, si contextualmente podemos relacionar una cosa y otra. Muchas gracias. Sí, se puede relacionar, ¿no? Lo que en un principio me sorprendió es casi un detalle anecdótico, ¿no? Es decir, ya dejan de denominarle físico para denominar médico. La incorporación de la anatomía justo cuando se realizan las prácticas médicas en las disecciones en el Hospital de Antezana, con la creación de la cátedra de cirugía cuando el cirujano del Hospital de Antezana es también el catedrático de cirugía de la Universidad de Alcalá, ¿no? Es decir, iban a la par, realizando las disecciones allí. Los cambios que se producen en el siglo XVII es interesante porque los estudiantes dejan de ser los que eligen a los catedráticos, que era una idea de Cisneros, ¿no? Y es curioso porque a partir de entonces, creo que es hacia 1630, si no me falla la memoria, cuando dejan de elegir los estudiantes por problemas que había, porque claro, los candidatos les invitaban a merendar, en fin. Vaya, creo que no nos suena Parece el Barça. Uy, no nos resulta ajeno el micro, Alfredo. Y cómo la bajada que se produjo en la ciencia a finales del XVII también se produce en Antezana. Curiosamente, cuando el médico sigue subsistiendo como puede, la figura del cirujano desaparece y se junta con la del cirujano sangrador. Ahí la ciencia médica se detiene. Y se empieza a recuperar en el 18, justo cuando en la Universidad de Alcalá también se recuperan los estudios médicos, también el Hospital Antezana empieza a incorporar, ya no hay barbero, empieza a incorporar el practicante y los médicos jubilados, pero se vuelve a recuperar otra vez la anatomía y la ciencia médica. Y ahí me he quedado. De momento, pero sí es muy interesante cómo van a la par, porque son dos instituciones que iban trabajando conjuntamente entre Antezana y la Universidad de Alcalá, en ciencia. Estaba yo ahora mismo pensando, porque yo tuve oportunidad por mis estudios, cosas de estas de la antigüedad tardía y bizantina, tuve la oportunidad de estudiar una obra de un sabio bizantino, Alejandro de Trales, que hizo una obra que se llama Los Terapéutica, ¿vale? Y ahí precisamente habla de las recetas de curación de las distintas enfermedades, ¿no? Y una de ellas habla de la epilepsia, estoy hablando del siglo VI, ¿vale? Y hablaba precisamente de cómo en España, tradicionalmente curaban la epilepsia, que era machacando un cráneo de asno, mezclándolo con vino y agua, dándoselo a beber en un día nublado, con la boca abierta al enfermo. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, eso del siglo VI, pues realmente no tiene una evolución médica notable hasta la época del humanismo, ¿no? Entonces es impresionante cómo el humanismo no solo desarrolla cuerpos y almas, y sana cuerpos y guarda almas,
en poco tiempo, en siglo y medio desarrolla, mientras que durante 6 o 7 siglos la cosa ha estado absolutamente parada. Sí, Era una anécdota mía, pero bueno. Sí, no, es muy interesante porque creo que aquí la clave está en el método científico que se deriva del humanismo, ¿no? Es decir, el humanismo, hoy en día igual, ¿no? El humanismo, si se pierde el humanismo, se pierde el espíritu crítico, el sentido crítico, ¿no? El querer contrastar, el llegar al origen de todo. Entonces, eso es una de las verdaderas revoluciones del humanismo. Es decir, ya no me voy a conformar con esto. Quiero ir a la fuente fundamental, porque creo que los que lo tradujeron en la Edad Media se equivocaron. Y al aumentar el método científico en cuestión de muy pocos años, de muy pocas décadas, fue una verdadera revolución. Cuando encima tenemos la simbiosis, las prácticas médicas resultan fundamentales. Si no, y aún así era complejísimo el cuerpo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el famoso manuscrito inédito de Rodrigo de Reynoso, luego te doy la asignatura, se me deslizó. Vienen muchísimas recetas que Rodrigo de Reynoso las incorpora, y además incorpora recetas para que baje la menstruación forzada. Unas cosas muy interesantes desde el punto de vista sociológico del siglo XVI, ¿no? Y luego va incorporando, esta es la receta una receta que me dio el doctor Cartagena, una receta que me dio... Y cómo van contrastando, y él incluso en ese manuscrito interesantísimo de Reynoso, que fue médico de João III, de Portugal, él dice, la postura de los árabes, la postura de los portugueses, de los griegos, perdón, y lo que yo pienso. Y yo creo que el método científico que se deriva precisamente del humanismo, es decir, el espíritu crítico, fue lo que aceleró todo la ciencia. Un segundito, perdón. No, hay una pregunta breve. Bueno, me presento, yo soy el secretario del Instituto en Estudios Medievales y del Siglo de Oro al que pertenece Gonzalo Gómez, y bueno, ni que decir tiene que para mí es un auténtico honor y placer asistir a la presentación de su libro. Y como quizás sepa ya el excelentísimo y magnífico rector, por supuesto mi vicerrectora Margarita Vallejo lo sabe perfectamente, yo soy filólogo y estoy dedicado al latín. Y ese humanismo creo que me resulta muy interesante y recoge esa idea de que quizás crear una línea de investigación, de estudios sobre la Universidad de Alcalá es muy interesante, porque esa idea de ir contrastando recetas, de ir contrastando, en fin, metodologías, por así decir, es una cuestión que tiene un origen pura y simplemente filológica. El humanismo es, en su base, algo filológico. Del mismo modo que se comparan los textos desde época de Petrarca en adelante, se descubre la corrupción existente en la transmisión del conocimiento a lo largo de los siglos medievales, y hay que actualizar todo ese conocimiento de ese núcleo metodológico que proporciona la filología. No es difícil pasar a una, vamos a decirlo así, revolución en la práctica media, y un salto que, como se ha señalado en esta charla numerosas veces, tiene que ver con la aplicación de una experiencia, de una praxis médica, un conocimiento universitario, que en lo que respecta a la medicina en los siglos medievales fue tradicionalmente y de forma exclusiva teórico. Eso lo había estudiado, por ejemplo, muy bien Luis García Ballester o López Piñero. Así que creo que en ese sentido la investigación del doctor Gonzalo Gómez a mí me parece pionera, me parece revolucionaria, y es otro indicador más de que esa Alcalá de Henares era una especie de Harvard del siglo XVI y XVII, y en fin, merecería ahondar en ese rico patrimonio que tenemos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres, Gonzalo, hacer algún comentario? Muchas gracias, Guillermo. ¿Puedo? Gracias, Guillermo. Tienes razón, sí. La Universidad de Alcalá, es cierto que la Universidad de Alcalá, creo que de lo que se ha publicado, es casi un 5% de la gran y rica historia que tiene esta universidad, y de todo el estudio transversal,
todos los estudios transversales que se puedan derivar desde finales del 15, la idea de Cisneros, hasta la actualidad. Gracias. Gracias. Bueno, ya lo ha dicho casi todo mi sobrino Guillermo, que está sentado ahí al fondo. Sí, no, pero bueno, vamos a ver, para entender o sea, si se lee con detenimiento, se le echa un cuarto de hora y un café nada más a la traducción del Dioscórides de Andrés Laguna, se entiende perfectamente qué fue el humanismo, ¿no? Después de cada planta vienen las anotaciones que él hace, que Andrés Laguna hace, de lo que se sabía sobre esta planta y lo que yo he podido experimentar en mi vida. Es decir, es el científico que ha experimentado, eso es el humanismo del siglo XVI. Pero vamos, no quería incidir en ello. Ahora bien, me han dado pie de nuevo para volver a insistir, querido rector, en que parece imprescindible que en la Universidad de Alcalá demandan un instituto interuniversitario multidisciplinario y transversal. Está palpando en el ambiente como el corazón de papel del este, ¿no? Bueno, no digo más porque creo que se entiende lo que quiero decir y no me quiero equivocar. Yo me atrevo a hacer una pregunta, porque me imagino, pero la mía es que es quizás demasiado médica, entonces voy a tratar de llevarla a un lenguaje y a un término más coloquial. Es lo que has averiguado tú, porque yo ya había leído alguna cuestión sobre la introducción de las prácticas, la enseñanza de la medicina en la Universidad de Alcalá, y de alguna manera que era pionera, ¿no? Pero nos has ilustrado con muchas cuestiones que evidentemente desconocíamos y que tú has descubierto gracias a tus investigaciones. Hoy día, como bien sabes, no se puede entender ningún médico si no ha tenido una práctica, además muy larga. Para ser médico se requieren 11 años, 6 de formación universitaria y otros 5 de formación postuniversitaria, para poder tener la licencia real de ejercer la medicina. Eso se ha aprendido con el tiempo. Afortunadamente se va aprendiendo en otras profesiones, y lo que antes era casi una excepción en la medicina ahora ya empieza a ser algo habitual, y yo creo que el gran triunfo de lo que llamamos Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, es la introducción de las prácticas académicas en todas las titulaciones, ¿no? Pero me estoy yendo por otro camino, que no es donde quería. En tu visión, en todo lo que has investigado, ¿realmente era una innovación la introducción de la actividad práctica como forma de aprendizaje de la medicina, o ya en algún lugar se estaba empezando simultáneamente a hacer algo parecido? Con la misma intensidad. Sí. Gracias, rector, por el interés y la pregunta. Es fundamental comprender que había prácticas médicas en las universidades europeas, y lo que incorpora Cisneros es que el bachiller médico, para ser bachiller médico, tiene que ejercitarse 6 meses de la mano de otro médico, al principio. Y esto es algo que él incorpora, Cisneros lo incorpora de otras universidades, ¿no? Pero lo que es fundamental es que estos 6 meses en la Universidad de Alcalá se convierten en 2 años. Porque esos bachilleres médicos, que ya podían ejercer el bachiller médico, si el Tribunal del Protomedicato les autorizaba, pero para ser licenciado y doctor tenían que ejercer durante 2 años las prácticas médicas, en las que estaban incorporadas las anatomías particulares y las anatomías universales. Y eso sí fue fundamental de la Universidad de Alcalá. Es decir, que incorpora y potencia la parte práctica dentro de los estudios teóricos. Y eso es de la Universidad de Alcalá. Me alegra mucho saber que la Unión Europea copió a la Universidad de Alcalá cuando hizo obligatorio que para poder ejercer la medicina en el formato público era obligatorio, después de terminar la licenciatura en medicina, trabajar al menos 2 años en el sector público y de forma tutelada. Eso lo hizo la Unión Europea, y estoy viendo que lo que hizo es copiar a Cisneros, así que bueno. También inventó las becas y otras cosas que todos conocemos, ¿no? Sí, Jorge, por favor.
felicitar al autor y a los patrocinadores, así como a los compañeros que han venido a ayudarnos a conocer ámbitos que para algunos nos quedan muy lejanos, pero me crea alguna duda, que seguro que me puede ayudar a solventarla. ¿Cómo se quedaba la botica monacal? Es decir, porque hemos hablado de ungüentos, fórmulas, sí, distintos modos de hacer recetas, emplastos, pero todo eso tenemos también otro concepto muy importante en la historia del Bajo Medievo, donde aparecen las boticas monacales en los monasterios como fuente de curación y salvación, o por lo menos de realización de grandes cantidades o de distintos, pues como digo, medicinas o protomedicinas, ¿no? Y es verdad que mi cuestión es, el Hospital de Atenzana tenía su propia botica, las realizaban monjes, estaban realizadas ya por alguien que era especialista y no se había alejado de lo que era la botica de los monasterios, que tenían esa función casi en exclusiva por la hortícola del monacal. Es decir, ¿de dónde salía ese origen de curaciones? Porque al fin y al cabo Alcalá era una gran ciudad, cierto es que tenía sus monasterios, pero me gustaría conocer cómo se unieron las dos facetas, ¿no? La del médico junto con la del protofarmacéutico o curador o sanador, que también eran sangradores, por lo que he leído algunas veces, los propios monjes eran también sangradores. Muchas gracias. Sí, el tema de la botica, que daría para mucho, deriva precisamente de los grandes recolectores y conocedores de hierbas y de plantas, que son los monjes, ¿no? Que, de hecho, hoy en día yo he tenido oportunidad de conocer en algún monasterio benedictino que siguen preparando, sobre todo licores, ¿no? de hierbas. Es interesante. Los boticarios, perdón, no tengo constancia de que estudiasen en la Facultad de Medicina. Sí es cierto que forman una especie de gremio en finales del 15 y del 16, que van aprendiendo y va saliendo, justo con los inicios de la Edad Moderna, va saliendo el oficio de boticario de los monasterios para incorporarse como una profesión, ¿no? Estamos hablando de la profesionalización de la medicina, de la asistencia sanitaria, que ya no iba pareja a la misericordia, ¿no? Atención de la misericordia, y evidentemente esa profesionalización incorporó los enfermeros y las enfermeras, que ya no eran monjes, ¿no? ni por supuesto monjas, ¿no? Sino que eran laicos. Es decir, se profesionaliza. Las primeras enfermeras, que esto también daría para mucho, ¿no? Y se separan enfermerías de hombres, enfermerías de mujeres. El boticario, desde el principio en el Hospital de Antezana, tenía su propia botica. Es decir, en esa estructura que hemos comentado de médico, cirujano, enfermero, enfermera, barbero, asistente de cirujano, y boticario. El boticario se le pagaba anualmente por las medicinas, por el coste de las medicinas, que estaban tasadas por el médico y el cirujano. Y vivía, si conocen el Hospital de Antezana, en la entrada, en el zaguán, que eso era un callejón de la antigua judería. La Antezana simplemente se fue ampliando y el callejón se lo quedaron. En el zaguán, según se entra, se ha hecho una reforma de una vivienda que se pensaba siempre que era la vivienda de la portera. Y claro, yo cuando están haciendo la reforma digo, oye, que tengo la casa de la portera. Digo, esto es la casa del boticario. Que precisamente en los documentos se incorpora que era la antigua botica del hospital. La botica del Hospital Antezana, que alquilaban el recinto para un boticario. Y se contrataba un boticario. Entonces, lo interesante es, aparte de que cada hospital tenía su botica, en Alcalá, en el siglo XVIII, solo quedaban la botica del Hospital Antezana y una botica que tenían los carmelitas descalzos, antigua cárcel de mujeres. Y cómo se profesionaliza, porque sale de los monasterios, curiosamente en América, como se utiliza la red de las órdenes mendicantes, se utiliza para evangelizar. La idea de Cortés de que no hubiera una jerarquía como había aquí en Europa, sino que solamente fueran órdenes mendicantes, se utiliza las boticas de esos monasterios para dar servicio a los hospitales. Esas boticas de los monasterios, dijo Felipe II, que fueran contra la hacienda real.
los gastos de la botica, que eran brutales. No sé si creo que he contestado. Gracias. Una curiosidad de cómo unir los dos mundos, que obviamente venía de la sanación con los nuevos médicos, Sí. y lo que aportaban, o estaban aportando tradicionalmente todos los monjes benedictinos. Una farmacopea, sí. Sí, hay una petición de palabra. A ver si se oye. Bueno. Mira, que ha sido feliz porque no sabía de qué iba y según lo que he escuchado brevemente va de un libro, ¿no?, de cómo sanar tu cuerpo, tu alma. Yo, por decir así, todo lo que habéis comentado yo lo he vivido en persona, por eso sé lo que es porque lo he vivido en persona, pero quiero avanzar. Pero yo estoy sanando personalmente yo misma, porque eso normalmente no sé si conocéis al doctor María Alonso Buit. Sí, Bueno, no personalmente, pero sé quién es. yo no lo conozco personalmente. Yo doy lo, pero es que me encanta porque a mí ahora me gusta la gente que es humanista, que es cercana y solidaria. O sea, el conocimiento, que yo también he hecho curso de plantas, la teoría, todo está fenomenal, porque yo busco aprender y seguiré aprendiendo. Pero luego hay que practicar como todo en la vida. Y lo más importante, es muy importante sanar el cuerpo porque todo pasa por el cerebro y luego por el cuerpo, se somatiza. Y lo digo por experiencia propia. Por eso mismo, bueno, según he escuchado, estoy de acuerdo con todo, pero yo estoy en otro camino, digámoslo así. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que podemos dar por terminada esta sesión, no sin antes, evidentemente, darle las gracias a Gonzalo por ayudarnos a conocer un poco mejor nuestra, según él, gran universidad, porque es verdad que hay muchas y amplias facetas de la universidad que desconocemos y es la primera vez que yo veo a alguien que se interesa por el mundo médico e investiga en la historia de la Universidad de Alcalá en el mundo de la medicina. Sabíamos algo de ella, hoy sabemos un poco más. Yo estoy seguro que te ha picado la curiosidad y vas a seguir investigando y nos enseñarás muchas más cosas sobre lo que esta universidad hizo en la historia de la medicina y en la historia de nuestro país y de América. Y también yo te lo agradezco porque lo has dicho al principio y luego ha pasado desapercibido porque no hemos vuelto a hablar de ello. Yo no recuerdo si has sido tú o quién ha sido, pero algunos de los participantes, por ayudarnos a combatir la famosa leyenda negra. Yo creo que la única manera de combatirla es con conocimiento. Y ese conocimiento que tú aportas hoy es un granito más a aquello que ya sabíamos, que España, cuando fue un imperio que duró muy poquito, realmente fueron, por eso lo he dicho en mis palabras, las Españas, como Felipe II le gustaba llamarlas, ¿no?, el reino de las Españas, porque eran muchos países unidos bajo una misma corona. Bueno, pues conseguir que esa leyenda negra que se construyó contra un país que lo que llevó es cultura al mundo, porque nuestra forma de conquistar el mundo fue muy diferente a la de otros países. De hecho, tú lo habéis comentado, no fue a base de batallas, de hecho todo el mundo sabe cómo se conquistó y no fue con 150 soldados, no se conquistó México, sino que se conquistó con habilidad y con habilidades políticas y con otras cuestiones, ¿no?, que los historiadores sabéis mucho mejor que yo, mientras que otros países sí lo hicieron a través de la batalla, la guerra o el comercio, ¿no? España lo hizo con la cultura, su objetivo fundamental fue compartir la cultura con otros países y dando los mismos derechos a los pueblos conquistados que a los propios conquistadores, cosa que no ha ocurrido nunca, creo, en la historia de los países colonizadores. Entonces, bueno, no me voy a entretener, pero yo creo que estas aportaciones, como las que tú haces, ayudan a ampliar el conocimiento que tenemos sobre el papel que desarrolló nuestro país en los siglos XVI, XVII y XVIII, muy diferente al que realizaron otros países. De hecho, creo que en ningún otro país creó universidades fuera del suyo propio, nada más que España, ¿no? Y fueron varias decenas de universidades, ¿no? Así que muchísimas gracias
por tu trabajo y mucho ánimo, sigue adelante y seguiremos tu investigación porque nos vas a enseñar muchas cosas de nuestra universidad. Muchísimas gracias.